Ok, perfecto. Entonces yo voy a hablar de gliomas grado 2 y grado 3 y más que nada los grandes estudios clínicos de manejo adyuvante. No declaro conflictos de interés. El primer paso en el manejo de estos pacientes, como nos contó el doctor Lange en su presentación, es una cirugía, idealmente una cirugía amplia con preservación de las funciones. El siguiente paso es el estudio patológico y molecular, del cual nos habló el doctor Hughes, para tratar de conocer la biología del tumor, qué tan agresivo es y poder planificar un tratamiento adecuado. Y luego nos corresponde tomar una decisión clínica, en donde nosotros consideramos la evidencia de los grandes estudios, pero debemos tomar una decisión en casos de pacientes particulares, considerando los riesgos de la enfermedad y los riesgos también del tratamiento, como nos acaba de presentar el doctor Weffel en forma extensa. Con los gliomas de bajo grado, los gliomas grado 2, son tumores muchas veces de un comportamiento biológico, de un crecimiento lento, y en el cual es muy importante definir el momento de tratar de manera que nuestros tratamientos no vayan a generar más perjuicio que la enfermedad. Y en ese sentido, el primer elemento que nosotros consideramos al enfrentar a estos pacientes es definir un pronóstico. Y para ello, y definir un riesgo de la enfermedad. Y para ello consideramos ciertos criterios clínicos. Los criterios de Pignati probablemente son los más extensamente utilizados, que consideran la edad, la histología astrocitoma, el tamaño con un límite en 6 centímetros, tumores grandes que cruzan la línea media y la presencia de déficit, y en base a eso define dos grandes grupos como criterios de alto riesgo y bajo riesgo. Existe la escala del UCSF, que es una escala preoperatoria que considera también edad, estado clínico, la localización en área elocuente y el tamaño. Y define también criterios de riesgo. Y los criterios de Goldlian que utilizan histología, tiempo desde inicio de los síntomas, la presencia de déficit, el tamaño también, y si la radioterapia fue administrada precozmente o diferida, y en base a eso define criterios de riesgo. Conocemos también los criterios moleculares, de los cuales nos habló el doctor Hughes. Sabemos que los tumores IDH mutado tienen una mejor evolución, así como la codeleción 1P19Q. En aquellos IDH mutados se reconoció recientemente la influencia de lesión homocigota del CDK N2A y B, que determina un subgrupo de IDH mutado con un comportamiento más agresivo, y en los IDH nativos los criterios Impact Now, que nos separan un grupo de astrocitomas IDH nativo que tienen una peor sobrevida, la mutación distona, que también lleva a una peor sobrevida, y la mutación BRAF, que es de gliomas más bien pediátricos o de adultos jóvenes y que determinan habitualmente en IDH nativo una mejor evolución. Entonces, en la primera aproximación en los gliomas de bajo grado, nosotros definimos riesgos versus beneficios y debemos seleccionar aquellos pacientes que tienen criterios de bajo riesgo, es decir, pacientes jóvenes, tumores pequeños, tumores resecados ampliamente y con un perfil molecular favorable, y estos pacientes pudiesen ir hacia una observación activa, es decir, un control periódico con imágenes, sabiendo que la enfermedad progresará en algún momento y en ese momento probablemente vamos a tener que aplicar tratamientos. ¿Ya? Y en aquellos pacientes con criterios de alto riesgo planteamos la realización de un tratamiento adyuvante. ¿Cuál tratamiento adyuvante? Nuevamente tenemos que tomar definiciones en relación al riesgo y beneficio de cada alternativa. Dentro de los tratamientos de la neurooncología, probablemente el más antiguo es la radioterapia. Y en términos de monoterapia con radioterapia contamos con el estudio EORTC 22845, un estudio antiguo, un estudio fase 3, randomizado, multicéntrico, que no seleccionó por grupos de riesgo y que randomizó pacientes que fueron a radioterapia directamente en el postoperatorio con pacientes que fueron a un seguimiento y a un tratamiento cuando la enfermedad progresaba.
Y lo que se vio en este estudio es que no hubo una diferencia en la sobrevida global de los pacientes, pero sí en la sobrevida libre de progresión. Es decir, los pacientes que se irradiaban precozmente, el tumor progresaba en forma más tardía. En este estudio no se analizó el impacto cognitivo que pudiera tener la radioterapia sobre la calidad de vida de estos pacientes y eso llevó a que la interpretación fuera polarizada. Como algunas personas planteaban que como no había impacto en la sobrevida global y la radioterapia podía afectar la calidad de vida, era mejor atrasarla y otras personas interpretaban que como había un aumento en la sobrevida libre de progresión, era un tratamiento que debía aplicarse precozmente. En relación a monoterapia entre radioterapia y quimioterapia, contamos con el estudio EORTC 22033, 26033, que es un estudio fase 3 randomizado en donde ellos ya seleccionan según criterios de alto riesgo, considerando en criterios de alto riesgo una edad sobre 40, enfermedad progresiva, un tamaño tumoral sobre 5 centímetros, cruce de línea media y la presencia de síntomas neurológicos y randomizaron pacientes a la administración en el postoperatorio de radioterapia versus temozolomida en un esquema intensivo y el 2016 se publicó la sobrevida libre de progresión en estos pacientes y en el grupo general no se observó una diferencia. Cuando se analiza este mismo grupo a través de los estudios, de los análisis moleculares, y observamos el grupo que es IDH mutado, 5 de lesión, 1P19Q, se observa un mejor efecto de la radioterapia por sobre la temozolomida en aquellos pacientes IDH mutado, 1P19Q codeletado, no existe diferencia y existe un mejor pronóstico, y en aquellos con IDH nativo no existe diferencia y como sabemos el pronóstico de la evolución es más bien desfavorable. ¿Qué ocurre con el tratamiento combinado? En esto tenemos el estudio ARTIOG 9802 que selecciona pacientes con gliomas de bajo grado y con criterios de alto riesgo. Los criterios en estos casos son más sencillos, ellos definen solo edad sobre o igual a 40 años y en aquellos pacientes menores a 40 años con biopsia o resección subtotal, es decir, presencia de remanente, y los randomizan a radioterapia versus un tratamiento secuencial de radioterapia seguida por quimioterapia en esquema PCB. Y en este estudio se demuestra que las curvas se separan y aquellos pacientes en general que reciben quimioterapia secuencial presentan una mejor sobrevida. Y es bastante notorio, digamos, o sea, son 5,5 años más de sobrevida en aquellos pacientes tratados con el tratamiento combinado. Cuando en este estudio se analiza en forma respectiva según subgrupo molecular, aquel subgrupo con estirpe oligodendroglial, es decir, IDH mutado, 1P19Q codeletado, muestra un importante beneficio del tratamiento combinado. De hecho, si vemos en sobrevida global en este subgrupo, en el segundo reporte del año pasado se ve prácticamente una curva plana. Si vemos aquellos pacientes solo con IDH mutado, si bien en el primer reporte no había una diferencia significativa, en el segundo reporte las curvas se separan y vemos que el tratamiento combinado es superior a la radioterapia en monoterapia. Pero cuando vamos al subgrupo de pacientes con IDH nativo, vemos que el pronóstico es peor y que no hay diferencia entre el tratamiento de radioterapia o el tratamiento secuencial. Este es el estudio ARTIOG 0424, que es un estudio que nos busca hablar del tratamiento de temozolomida en este subgrupo de pacientes. Este es un estudio fase 2, no es un estudio randomizado. Ellos seleccionan pacientes con criterios de alto riesgo, más 3 o más criterios de PICNATI,
y administran radioterapia con temozolomida concomitante, seguida luego de temozolomida adyuvante. Y este es un estudio fase 2 que demuestra una sobrevida global de 8,2 años, que sería superior a los controles históricos con los que compara. Si nosotros colocamos en una tabla estos distintos estudios, es difícil hacer una comparación exacta, pues los criterios, como vemos en el estudio de radioterapia, no estratifican por riesgo y los criterios de riesgo y de selección no son los mismos. El estudio ARTIOG 0424 tiene criterios probablemente de tumores más agresivos que el ARTIOG 9802, pero donde vemos nosotros el mejor efecto cuando medido sobrevida libre de progresión y sobrevida global es con el tratamiento combinado. Vamos a los gliomas OMS grado 3. Si hablamos de monoterapia en los gliomas OMS grado 3, debemos hablar del estudio NOA4, que es un estudio que randomizó gliomas anaplásicos hacia radioterapia versus quimioterapia y luego los fue tratando en forma secuencial. En este estudio, si nosotros comparamos en el grupo general, el grupo radioterapia versus quimioterapia, no se ve diferencia ni en sobrevida global ni en sobrevida libre de progresión. Si nosotros tomamos el subgrupo de pacientes que fueron a quimioterapia y que tienen codeleción y tienen el fenotipo SIMP, que es un análogo al IDH mutado, vemos que en este subgrupo el esquema PCB habría tenido un mejor impacto que la temozolomida, pero no hubo diferencia en el grupo general entre dar solo radioterapia o dar solo quimioterapia en gliomas anaplásicos. Oligodendroglioma grado 3. Cuando hablamos de oligodendroglioma, hablamos de estos dos grandes estudios randomizados, el estudio EORTC 26951 y el ARTIOG 9402, que son similares. Son radioterapia secuencial con PCB. En el estudio EORTC los pacientes recibieron primero radioterapia y luego fueron randomizados hacia quimioterapia con PCB versus seguimiento, y en el estudio ARTIOG recibieron inicialmente quimioterapia versus radioterapia y aquellos pacientes con quimioterapia no adyuvante fueron posteriormente a radioterapia. Si bien hubo un primer reporte que no mostró diferencia en estas series con el seguimiento mayor y en especial cuando se analizaron aquellos pacientes que tenían la codeleción 1P19Q, se evidenció que el tratamiento combinado daba un beneficio en términos de sobrevida libre de enfermedad y en términos de sobrevida global. Y de nuevo es un beneficio importante que va en torno a 7 años más de sobrevida. Cuando nosotros consideramos aquellos pacientes que tienen la codeleción y el IDH mutado, esta diferencia se hace más patente, y cuando consideramos solo aquellos que tienen el IDH mutado se observa también una mejoría, pero cuando tomamos en este estudio aquellos pacientes que tenían IDH nativo, vemos que las curvas no se separan y el tratamiento combinado no es superior a la radioterapia en monoterapia. Y en astrocitoma OMS grado 3, cuando hablamos de astrocitoma OMS grado 3, el gran estudio que analiza estos casos es el estudio CATNON, que es un estudio que está en curso y que considera aquellos gliomas anaplásicos sin codeleción 1P19Q y los randomizó a 4 brazos, un brazo de radioterapia, un brazo de radioterapia con temozolomida concomitante, un brazo de radioterapia con temozolomida concomitante y adyuvante y un brazo de radioterapia con temozolomida adyuvante en forma secuencial.
El primer reporte que se hizo, parcial, digamos, que se hizo de este estudio el año 2017, analizó los grupos que tenían quimioterapia secuencial versus los que no lo tenían, y se demostró que había un beneficio o sea, no secuencial, perdón, en la temozolomida adyuvante, los ciclos que vienen después de la radioterapia, y se observó que aquellos grupos que tenían temozolomida adyuvante tenían una mejor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global que aquellos grupos que no recibían terapia adyuvante. Y en el reporte de este año se vio que se mantiene, con el mayor seguimiento, se mantiene la diferencia y el beneficio en recibir temozolomida adyuvante y no se observa beneficio al analizar aquellos grupos que reciben temozolomida concomitante, es decir, junto con la radioterapia. Cuando se revisan estos datos en relación al estatus IDH, vemos que en aquellos astrocitomas IDH mutado se observa que la temozolomida adyuvante tiene un impacto importante, y en aquellos pacientes con IDH wild type no se observa esta diferencia. Si nosotros volvemos a nuestra tabla general, nuevamente no son comparables los estudios, pues analizan diversa población. El estudio NOVA4 estudia en conjunto todos los gliomas grado 3, los estudios ARTIOG y EORTC estudian más bien oligodendroglioma, 1P19 cuco deletado y CANDON aquellos 5 de lesión. Vemos que en general el mejor tratamiento en términos de sobrevía libre de progresión y sobrevía global son aquellos tratamientos combinados de entre radioterapia y PCB y el tratamiento combinado con temozolomida adyuvante al menos. En términos de conclusión, en oligodendroglioma lo que tenemos como mejor tratamiento vendría a ser el tratamiento secuencial, la radioquimioterapia secuencial, probablemente PCD por sobre temozolomida. En astrocitoma IDH mutado, tratamiento secuencial al menos con adyuvancia. Y en gliomas IDH nativo no se observa un gran beneficio en el tratamiento secuencial, y ahí viene la pregunta si debiésemos hacer protocolo STUP o debiésemos ir a estudiar mejor estos pacientes y buscar tratamientos específicos. Muchas gracias.